Yo soy Juan Carlos de la Llera, el nuevo rector de la Universidad Católica de Chile. Soy ingeniero civil estructural de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fui decano entre los años 2010 y 2022. Hice un magíster y un doctorado en la Universidad de California, Berkeley, y he hecho toda mi vida como un académico de la Universidad Católica. El tenis es mi pasión. En realidad es algo que dejé muy joven, pero que me ha acompañado y formó y forjó mi carácter desde muy joven. Quise ser rector porque pienso que desde la Pontificia Universidad Católica de Chile es un espacio especialmente apropiado para poder generar bien hacia el país. Rector, muchísimas gracias por recibirnos. Asumió recién el pasado martes 18 de marzo y esta es su primera entrevista en televisión y su primera entrevista como rector con CNN Íntimo, así que le queremos dar las gracias. Estamos además estrenando la nueva temporada 2025 con usted, así que muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a ti, Matilde. Rector, lo primero que me llamó la atención y quiero partir por ahí fue que cuando quisimos elegir el lugar donde íbamos a hacer la entrevista, pregunté por la sala de, digamos, la oficina del rector o ingeniería, porque usted viene de ingeniería, y me dijeron, no, el rector prefiere que sea en el Campo Oriente. ¿Por qué el Campo Oriente? ¿Por qué quiso que estuviéramos acá? Yo creo que hay varias razones. La primera es que a mí me interesa muchísimo que la nueva rectoría salga mucho de Casa Central y esté muy conectada con cada una de las facultades, de las unidades académicas. Tal como dijo Monseñor Chumalí en su carta, menos eminencia y más servicio y más servidor. Y la verdad que esa es como el sello que yo quiero darle a la nueva dirección superior, una dirección superior que está al servicio de toda la universidad, de sus unidades académicas. Y eso fue para mí una señal importante. Y lo segundo es que tengo un cariño muy profundo por el tema de las artes en general. Y este campus recoge toda esa enorme riqueza de las artes en la Universidad Católica. Ya, sin duda. Y eso también habla un poco de lo que va a ser su rectoría, porque después de 40 años de rectores médicos, llega un ingeniero. Y uno dice, responderá al prototipo de ingeniero que es números, que es frío, que es distante, que solo ve el Excel o las planillas. Pero eso también me llamó la atención que quisiera hacerlo acá, que es como el campus de las artes. Sí, bueno, yo creo que dentro de los ingenieros e ingenieras hay un espectro súper amplio y claro, uno tiene como ciertas ideas preconcebidas de lo que es una disciplina y claro, la ingeniería te desarrolla muy fuertemente el hemisferio izquierdo del cerebro y tu pensamiento aristotélico deductivo, pero eso no quiere decir que muchas personas tengamos una sensibilidad especial por otro tipo de aspectos, el diseño, las emociones, etc. Si ustedes ven algunas de las cosas que yo hice mientras estuve como decano de la Facultad de Ingeniería, yo construí con un equipo de comunicaciones unas imágenes que eran muy bonitas, que mostraban los dos hemisferios del cerebro conjugándose para desarrollar el proyecto que yo quería llevar adelante en ingeniería. Este es un tema que me ha acompañado a mí desde siempre. Desde niño mi padre siempre de alguna manera me indujo en todo el tema del cariño por las artes, por la música. Y eso, claro, nunca yo lo desarrollé a nivel profesional, pero me fascina y me encanta. Su padre, ustedes son una familia de migrantes de Andalucía. No, de Asturias. De Asturias, perdón. Sí, del norte de España. Sí. Villa Viciosa. De Villa Viciosa, un pueblito a 44 kilómetros de la ciudad de Oviedo, que es una ciudad maravillosa y que es básicamente campo, el campo de España. Sí. ¿Y su abuelo es sobreviviente de la guerra civil? Claro, mi abuelo era uno de 9 hermanos y la verdad que una familia que se divide. 5 Como y 4, todas las familias en esa época. 5 y 4, en parte en el ejército republicano y en parte en el ejército franquista, de reconquista. Y la verdad que es una vida muy sufrida,
Mi abuelo es tomado preso durante el inicio de la Guerra Civil en 1936 y se lo llevan, nadie sabe dónde. Y mi padre con su hermano, que eran dos, se quedan solos con una tía, hermana de su madre, que había fallecido a los 28 años de una neumonía. Y sobreviven la guerra ellos dos, cazando, pescando, comiendo maíz prácticamente durante los 3 años de la guerra. Siempre pensaron que mi abuelo había sido fusilado y muerto en el sur de España, pero después de la guerra, si no me equivoco, aparece en un calabozo en Teruel y descubren que estaba ahí tirado y de hecho lo van a buscar. Y ahí él vuelve, ¿no es cierto?, con vida a este pueblito, a Villaviciosa. En realidad ellos vivían en un pueblito muy cerquita de Villaviciosa, se llama Tornón, muy cerca de Colunga, que es otro pueblo donde hay muchos inmigrantes chilenos que vienen de allá, la familia Cueto y varios más. Y que hay toda una historia ahí muy, muy linda. Y cuando vuelve, mi abuelo se encarga de vuelta de su molino de trigo, porque la razón por la cual es tomado preso él es porque él tenía un molino de trigo, esencialmente, nada más que eso. Y vuelve y ahí, bueno, trabaja, yo diría, lo que le queda el resto de vida y fallece, digamos, hacia finales de los años 40. Y su padre llega acá a Chile. Sí. ¿Cómo es ser hijo de un inmigrante, sobre todo hoy día que estamos con el tema de la migración tan cuestionada? ¿Qué caracteriza a un migrante? Qué linda pregunta. A ver, primero mi padre antes de llegar a Chile pasa por Cuba y vive en Cuba un año, porque mi abuelo había estado a finales, no a finales, pero digamos sí, 1880 del siglo XIX, se va de muy jovencito a La Habana, a Cuba, a trabajar básicamente como una estafeta y cuando él vuelve a España en 1924, haber sido así, a los 50 años, él ya había sido capaz de ese negocio, ese almacén que tenía en La Habana, transformarlo en algo que era propio. Y entonces mi padre va, antes de venir a Chile, y va y vende ese local comercial y ese dinero lo reparte entre su hermano, que todavía estaba en España, hasta el día de hoy está vivo, cumple 100 años en unas pocas semanas, ¿ya? Y el resto de lo que le correspondía a él lo trae a Chile para instalarse en un negocio que era muy bonito, que se llama Almacenes Rodiles, porque la playa que está frente a Villaviciosa se llama la playa Rodiles, y es una playa muy linda en Asturias. Y bueno, llega a Chile y mi padre era químico y se dedica esencialmente al comercio, porque sus tíos estaban acá y trabajan en este negocio de Estación Central, el cual yo todos los viernes de mi vida, cuando era niño, iba para allá y de alguna manera ayudaba y trabajaba y cooperaba un poquito con ese tema junto con mi hermano. Nos aburríamos harto, pero la verdad que íbamos a tratar de ayudar. Envolvíamos paquetes en Navidad, hacíamos muchas cosas, tratábamos de ayudar. Y bueno, ese negocio quiebra finalmente en la época de la Unidad Popular y mi padre seguía absolutamente sin nada. ¿Ya? Fue una vida, o sea, mi padre es muy bonita porque mi padre siempre dijo que Chile era el mejor país del mundo para nosotros. Y él nunca, pero él amaba a España profundamente. Entonces pasaba pero a nosotros siempre nos transmitió ese cariño profundo por Chile. Y el año 74, claro, cuando ellos quedan en la quiebra, viajan de vuelta a España, nos fuimos a vivir a España porque no teníamos nada y yo jugaba mucho tenis. Yo ya tenía 12 años, 13 años y jugaba bien tenis y convenzo a mi papá de que nos volvamos a Chile junto con mi madre, que es donde teníamos las raíces, y que instalar un negocio de deporte. Entonces mi vida y ese negocio de deporte que estaba en la Pumanque fue el que nos dio de comer y la posibilidad de estudiar. Ya eso era todo lo que había. Yo encordaba raquetas todos los días, en la tarde, noche, con un amigo que vive en Estados Unidos, Alfredo Truyenqui, hijo de un gran campeón de tenis chileno. Y hacíamos competencias de quién encordaba más rápido, etc. Yo, toda mi vida de juventud era colegio, 4 o 5 horas de entrenamiento de tenis y negocio en la noche encordando raquetas de tenis. Eso lo hicimos por muchos años. Claro, porque no solamente fue dedicarse al negocio, ayudar a su papá, sino que usted es un gran tenista. Me contaron que quería ser profesional del tenis, que a usted su mentor era Patricio Cornejo, sí. Corazón de Chile, ¿no? Corazón de Chile. Y usted es de la generación de Hans Gildemeister. Un poquito más joven que Hans. Ya. Sí. De hecho, casi igual que su hermano Heinz. Perfecto. Y es ingeniero. Sí, esa historia es muy linda.
Y si la puedo contar, Sí. yo paso a escalafón en ese minuto a los 15 años de edad. De hecho, era el jugador chileno más joven que estaba en ese minuto en escalafón. Era la categoría máxima que tú podías llegar. Y desde ahí tú te podías hacer ya profesional de tenis. Y en ese minuto cuando paso a escalafón, mi padre tenía recursos bien escasos, entonces, pero contrata como coach a Patricio Cornejo. Y Patricio Cornejo se transforma más que en un coach mío, se transforma en un gran amigo, ¿ya? Y hasta el día de hoy, ustedes lo vieron en la ceremonia, él estaba sentado ahí, nos queremos entrañablemente, y después es mi padrino de confirmación, ¿ya? La cosa es que Patricio venía volviendo de su tour internacional, corazón de chileno, había tenido esa, ¿no es cierto?, final de Copa Davis, ¿no es cierto?, con Italia, o sea, una persona demasiado potente y conocida. Y claro, no tenía demasiadas ganas de salir de vuelta como coach porque venía volviendo a Chile. Y justo ahí en ese minuto, a los 17 años, comenzando, tomo la decisión de decir, ¿qué hago? O sea, realmente doy la prueba. Yo era un buen estudiante en el colegio, entonces estudié bastante poco para la prueba de académica, pero me fue súper bien y entré a ingeniería. Y entro a ingeniería con este dilema. El dilema que jugaba 6 horas al día tenis, entrenaba mucho, pero en esa época no es el tenis como hoy día, donde tenías equipos completos que te acompañaban, tú estabas bastante solo, ¿ya? Y en el primer semestre de ingeniería hago una cosa que es increíble, que es que juego torneos profesionales, ya era profesional de tenis, juego torneos ATP, gano algunos puntos ATP y estoy rindiendo pruebas de cálculo, de geometría en la universidad. Es bien atípico como ingeniero. Claro, voy, viajo, vuelvo, un sacrificio gigante. Hasta un día, de nuevo, las conversaciones, como te decía en un minuto, te cambian la vida. Yo llamo desde Brasil, que estaba jugando, llamo a mi casa, me atiende mi padre y me dice, Juan, yo le digo, papá, me quiero ir a jugar a Europa, a los torneos profesionales. Me dice, Juan, habla con tu madre. Y yo agarro el teléfono, mi madre se pone a hablar, se pone a llorar. Y cuando se pone a llorar, porque no puede hablar 2 palabras por teléfono, yo básicamente tomé la decisión de dejar el tenis. Y vuelvo a Chile, a la universidad, me concentro en eso y me fui rápidamente por la carrera, pero debo reconocer que fue un dolor grande para Yo encontré mi vida. un extracto de una entrevista que le hicieron donde usted cuenta un poco esto y dice, en esta entrevista, mi familia no tenía muchos recursos y yo no era capaz de sostenerme solo fuera de Chile jugando torneos. O sea, tuve el peor de todos los fracasos. Dejé el tenis profesional, mi pasión, mi vida. Era mi vida, sí. Pero hay que saber decidir en la vida y hay bifurcaciones en tu vida y hay que tomar camino y no hay que mirar hacia atrás y echarle para adelante. Y eso fue lo que hice. Así que esa entrevista recuerdo muy bien, pero es tan así que cuando terminé mi doctorado en Estados Unidos, ahí que tengo una cosa muy linda porque termino mi doctorado y me quedo un año de postdoc en Berkeley, donde estaba yo. Y voy escondido al equipo, a jugar con el equipo de tenis de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos. Yo ya tenía 33 años, estaba completamente pasado de edad en ese minuto para jugar tenis profesionalmente. Y le hablo con el coach y le digo, mire, yo podría ser como sparring de alguno de estos jugadores, qué sé yo, pero me dijo, tú juegas, esta gente juega súper bien, y me deja. Y me deja, me prueba y me deja. Y jugué un rato ahí, entrené al equipo allá de Berkeley un rato, lo pasé increíble. Jugadores extraordinarios. Estaba el hermano Michael Chang, estaba Matt Lucena, habían jugadores de primer nivel. Así que, bueno, puedo seguir con los dos. Pero, bueno, siguió una ingeniería y viene el terremoto del 85. Y ese remesón también fue un remesón vocacional para usted, Mucho. ¿o no? Mucho, porque yo estaba saliendo, o sea, las expectativas de mi padre y madre eran que yo saliera al mundo laboral, obviamente para tener un pasar, una vida, ¿no es cierto?, un poquito más acomodada o lo que fuera, a pesar de que la ingeniería, podemos conversar de eso, pero no es el lugar para ganar mucho dinero. Pero a la ingeniería estructural me refiero a lo que yo hacía. Pero ocurre el terremoto del 85 y hay un profesor de la facultad, Rafael Riedel, que me dice, Juan Carlos, ¿te gustaría hacer una investigación? Y a mí toda la vida yo tenía una inquietud muy grande por el tema de investigación. Entonces me meto en un proyecto junto con 3 universidades norteamericanas y eso me fascina. O sea, en el fondo estudio el problema de todos los edificios de Viña, el edificio del Faro en ese minuto que había colapsado, después los edificios Angaró, Acapulco, un montón de edificios que habían tenido daño. Y me entusiasmé tanto que dije yo, esto es lo que me gusta.
y me quedo en eso. Entonces, yo creo que mi padre siempre ha sido un apoyo así infinito, pero mi padre ha dicho, ¿pero por qué te quedas en la universidad si puedes tener una vida un poquito más cómoda? Y dije, no, me fascina esto y eso es lo que quiero hacer. Y ahí me quedé. Pero además puedo desarrollar un sistema antisísmico que reduce en 10 los daños que pueden provocar en una estructura un terremoto, digamos, de una magnitud importante. ¿Es así? Es así. Es muy linda esta historia porque yo llego a Estados Unidos en el 89, hago mi magíster. Bueno, además en una zona de terremoto, ¿no? Claro, espérate, llego el 89 justo y el 19 de octubre del año 1989 ocurre el terremoto de Loma Prieta que hace colapsar uno de los puentes que conectan a Berkeley o a Oakland con la ciudad de San Francisco, que es el Bay Bridge, y colapsa. Y bueno, fue una cosa, pero así increíble el colapso que generó el problema con el tráfico y todo. Entonces yo iba con orientación a hacer mi doctorado y la hice en un aspecto súper teórico. Es un fenómeno que ocurre en edificios que produce su colapso, que se llama torsión. Y trabajé con uno de los profesores que hoy día es más reconocido en el mundo, todavía está vivo, Anil Chopra. Pero en paralelo hice como otro doctorado, porque yo dije, esto voy a volver a Chile y esto está bien, voy a hacer dinámica, mucha teoría, qué sé yo, pero yo quiero que esto baje a lo concreto. Y empiezo a trabajar muy fuertemente el tema de aislamiento sísmico y disipación de energía con un amigo argentino, José Inaudi, que éramos compañeros y solos hacemos esta especie como de doctorado paralelo, que finalmente cuando vuelvo a Chile gano un proyecto FONDEF y con ese hago y incubo toda esta tecnología que es la de aislamiento sísmico, que en el fondo independiza el edificio del suelo de fundación y es como si el edificio colgara del cielo. Entonces el suelo se te mueve y el edificio queda colgado, o si estuviera sobre una cancha de patinaje en hielo. Entonces el suelo no es capaz de transmitirle la energía, digamos, al edificio y por lo tanto no hay daño. Increíble, que además tuvo la prueba después del 2010, pero ya vamos a hablar del 2010. Y bueno, y vuelve entonces a la universidad y se convierte en decano 3 periodos. Sí. Los alumnos dicen que es muy exigente, pero lo quieren mucho. Porque usted promovía el encuentro, eso me contaron, que se preocupaba. Algunos decían, en las clases siempre decía que lo mejor eran las conversaciones que se daban en los bares, porque ahí en la servilleta sale una idea, sale otra. ¿Es así? Sí, es muy así. O sea, la verdad es que yo fui formado yo considero que la formación que tenemos en Chile, en las ingenierías y en otras disciplinas también, es de primer nivel mundial. Podemos conversar eso un poco. Entonces yo llego a Estados Unidos, tomo los cursos que eran, de hecho, más complejos en ingeniería eléctrica, en ingeniería civil, en estructural, en mecánica, y me fue siempre muy, muy bien. Entonces, cuando vuelvo a Chile, el estándar que yo traía del punto de vista del nivel de material y enseñanza que tenía era alto. Y efectivamente creo una serie de cursos nuevos en la Facultad de Ingeniería y estos alumnos que me acompañan, que yo los adoro porque toda mi vida han sido los estudiantes, realmente eran espectaculares y empezamos a hacer cosas increíbles, desarrollar tecnología. Si te contara que, no sé, la solución del edificio Titanium fue hecho con un estudiante magíster, que lo que pasó en el hospital militar eran otros estudiantes que estábamos juntos desarrollando aisladores sísmicos y también con apoyo de la empresa en Chile. En ese minuto la empresa Bulco era quien nos apoyaba. Pero siempre tuve una relación como muy justa con los estudiantes. Ellos sabían lo que yo esperaba y yo no me movía un milímetro de eso y sabían que si ellos hacían ese esfuerzo y trabajo, aunque les costara, iban a ser exitosos. Entonces, la verdad que desarrollaba una relación muy, muy bonita que después yo, de alguna manera, extrapolo a cuando soy decano. ¿Ya? Y si debo mostrar un aspecto que fue como muy bonito de ser decano, fue mi relación con los 12 centros de alumnos que trabajé ese tiempo. Y que pasamos momentos muy difíciles de temas de abusos, temas, ¿no es cierto?, del estallido social, el tema de la pandemia. Y si no fuera por la confianza que había entre
sabían que la dirección de escuela o el decano no se iba a correr de ciertos límites, ellos conocían muy bien esos límites, pero yo también les entregaba mucho, les daba la oportunidad de que ellos pudieran hacer sus propios proyectos. Y ahora, después de 12 años de rector, se va un año, se va a hacer clases afuera y decide postularse a ser rector. ¿Por qué quería ser rector? Mira, yo toda mi vida quise hacer un sabático. Cuando los niños eran pequeños, salir en ese minuto. El 2008 intento irme de sabático. Estoy a días de salir hacia Stanford, iba a California, pero no a Berkeley, sino que a Stanford, a la competencia, que hay mucha allá también. Y me llama el rector Ross en su minuto. Y me dice, Juan Carlos, tenemos un proyecto, Juan José Ugarte, que era el vicerrector académico, un proyecto que nos interesa mucho que tú nos apoyes, que se llama el College de la universidad. Entonces, finalmente no pude hacer el sabático. Fui un par de meses, pero me volví porque sentía esa responsabilidad. Y entonces terminé el decanato después de 12 años y digo, ya ahora tengo los 4 hijos casados, ¿te fijas? La posibilidad de irse un poco a pololear afuera. Y decido, en vez de hacer las cosas fáciles, decido irme a un lugar que no hablo el idioma, que es Suiza, donde estuve en la parte francesa, ¿no es cierto?, en Lausanne, que yo no hablaba francés, hablaba inglés, pero yo dije todo el mundo va a hablar inglés en Suiza, pero no era así. Y después sí, había una parte que yo me iba a Londres y una tercera parte que me iba a Estados Unidos. Fue un año muy increíble, que viví en Suiza, donde entré en un país que no conocía, con gente que no conocía y que me di cuenta de por qué funcionaba como funcionaba. Y estando en Suiza, me di cuenta, esto yo lo reflejo en una carta que envié al Mercurio hace un tiempo atrás, me doy cuenta de que el talento, haciendo clase, me doy cuenta que el talento que yo tenía en Chile, pero era muy superior al talento que yo estaba educando en Suiza. No porque ellos fueran menos o más talentosos probablemente, porque su formación no había sido tan buena como la de los estudiantes que yo tenía en Chile. Y me hago la pregunta y me cuestiono, ¿qué estoy haciendo acá? Si en realidad debería seguir educando y enseñando a los estudiantes, que lo he hecho por 38 años y que me fascina. Y ahí me cuestiono eso. Y extrapolo un poquito esa reflexión al hecho de que miro a Chile desde afuera, que todo el mundo lo ve como un país dentro de Latinoamérica muy distinto, y te dicen, ¿y qué le pasó a Chile? ¿Qué le pasó a tu país? Que iba absolutamente en una trayectoria ascendente. ¿Qué pasó? Entonces yo digo, pero ya, ok, hay una cierta como percepción mundial sobre este tema, y me baja una especie como de, un poquito como, no sé si llamarlo ansiedad, pero decir, ¿qué estoy haciendo acá? Si tengo que volver para allá y hacer algo y tratar de realmente ayudar a quien sea, cualquier gobierno que sea, a revertir desde lo que uno sabe hacer este tema. Y pienso de vuelta en el tema de la universidad, en la posibilidad de dirigir la universidad, cosa que es un proceso complejo, etcétera, al cual uno no tiene, ¿no es cierto?, demasiado control, porque es la comunidad la que levanta los nombres y de alguna manera un comité de búsqueda que decide esa terna y finalmente es el arzobispo quien decide el nombre. Entonces era un camino complejo, largo, difícil, pero yo dije, ahí me salió mucho lo de tenista. O sea, tú nunca pierdes un partido de tenis hasta la última pelota. Y si tengo algo que agradecerle al tenis en este año pasado, fue esa resiliencia que me enseñó para sobrellevar la dificultad. Y fue muy bonito. Resistir la espera, porque además el decreto se atrasó incluso una semana. Claro, pero es entendible, porque es una decisión muy importante, de mucha responsabilidad. No conozco la interna, ¿no es cierto?, del proceso mismo, pero a mí me parecía muy razonable que se tomara el tiempo que había que tomarse para esa decisión. ¿Cuál es el mandato que recibe del arzobispo de Santiago, el cardenal Chumalí? Porque esta es una universidad pontificia y hay una expectativa muy grande por parte de la Iglesia. No solamente que tener una vocación académica, sino que encarnar ciertos valores. ¿Cuál es el mandato que tiene? El mandato es muy simple. Está puesto en esa carta que Monseñor, de hecho, me lee
frente a frente antes de publicarla, y una carta que yo considero muy linda. Y yo diría se resume principalmente en un párrafo que dice, sé menos eminencia y más servidor. ¿Ya? Yo lo encuentro precioso, o sea, yo encuentro que es lo que tiene que hacer la autoridad. La autoridad llega para servir y la autoridad se gana sirviendo, no se gana tirando títulos ni diciendo que soy doctor, da lo mismo eso, se gana porque uno sirve a la sociedad. ¿Ya? Para mí, por ejemplo, es infinitamente más reconfortante haber desarrollado una tecnología que terminó siendo colocada en vivienda social en Chile para que en un futuro terremoto tomar una actitud muy humilde frente a eso que estar, ¿no es cierto?, publicando el mejor paper, que claro, como académico me da gran satisfacción y regocijo saber que tengo una publicación o que la Academia Nacional de Ingeniería en Estados Unidos me reconoce como miembro, es algo increíble, pero eso es ego. Eso es ego. Y ese ego hay que mantenerlo bajo, hay que dominarlo. Ahora, entonces, pensando en eso, cuando el Papa Francisco asumió, el pontificado dijo, yo quiero ser un pastor con olor a oveja. ¿Lo representa? Mucho. Yo me siento muy representado por Francisco. Sí. Que se le ve también como un reformador de la iglesia y que los conservadores no lo quieren mucho. Pero es que yo no sé si es un tema, no sé si, bueno, yo fui educado en un colegio en el Verbo Divino, donde nuestra salida a terreno era en Colón Oriente. Fui educado en ese mundo, ¿te fijas? Donde la preocupación social era muy importante, donde uno se da cuenta que lo primero que hago cuando llego como decano de ingeniería es crear un programa, cuando no había todavía gratuidad ni nada, que se llama Talento e Inclusión, que lo cuento, un caso cuento en lo que leí el otro día, ¿no es cierto?, en la ceremonia de investidura, que me llena el corazón de alegría. Uno está acá Ese también. programa, para que la gente que no lo conoce, es para estudiantes que no alcanzan el puntaje mínimo, Claro. pero que vienen de establecimientos públicos o en ese minuto particular es claro, pero que eran los mejores de sus respectivos colegios, ¿no? Claro, en ese momento todavía no venía este movimiento estudiantil. Y yo asumo en ingeniería el 2010 y el 2011 se lanza este programa con el apoyo, obviamente, del rector Sánchez y del equipo directivo. Y la idea fueron 30 estudiantes que escogemos fuera de los parámetros o sea, daban la prueba de admisión, en ese momento la PSU, pero fuera de esos parámetros de la PSU, nosotros hacemos todo un proceso muy parecido a lo que hace la admisión en las universidades norteamericanas en Estados Unidos, donde de un nivel hacia arriba, todos son estudiantes que pueden entrar a la universidad y uno escoge a aquellos que tienen las características que le permiten conformar una clase. Y fue, Matilde, lo más maravilloso que pudo ocurrir, porque llegan estos 28 o 30 estudiantes y transforman la escuela de ingeniería. Tiene que ver con estos proyectos marginales que yo hablé ayer o el anteayer en el discurso. Esos proyectos son tan exitosos que al año siguiente viene Derecho, la Facultad de Derecho, y dice yo quiero hacer lo mismo, después Economía, y así sigue avanzando el proceso hasta que toda la universidad tenía incorporado este programa. ¿Cuántos estudian hoy con este programa? En el caso de ingeniería son todos los años 100 vacantes enteras que van directamente, y era gratuidad, o sea, buscábamos recursos para poder apoyarlos antes de que saliera la gratuidad, después la gratuidad obviamente los cubría a ellos. Pero el punto de fondo estaba en que el talento en Chile está en todas partes. Está en todas partes. Si tú tienes una representación equivocada de ese talento al interior de la universidad, estás perdiendo oportunidad. Eso pasa con las mujeres, porque después de este programa viene el programa de mujeres en ingeniería, que lo que buscaba y cambió desde el 16-17% de mujeres en la admisión al 34% de mujeres en la admisión. ¿Podemos decir que es un rector feminista? A ver, no sé si llamarme feminista, pero tengo mucha conciencia. El feminismo es dar las mismas oportunidades a las mujeres. Definitivamente. Es feminista. Claro, definitivamente. O sea, siento que o sea, de hecho, les cuento una anécdota muy bonita, dado que es un programa que va a la persona. Mi hija, la menor, estudia ingeniería en la Universidad Católica, ¿ya? Y tiene un inicio que le cuesta, es difícil, como a muchos estudiantes nuestros, ¿no es cierto? Pero ella, a cada rato que iba avanzando en la carrera, agarraba el ascensor al cuarto piso y me decía, papá, ¿sabéis qué? Esta cuestión está funcionando demasiado mal, A, B, C, D, Z. Y uno no lo ve.
no es que uno quiera actuar de esa manera, simplemente son dimensiones que uno ve. Y al escucharla a ella, escuchar a sus compañeras y todo, uno empieza a transformar la cultura interna de la facultad. Uh-huh. Pero estábamos en el mandato que le había dado la Iglesia al asumir. Una Iglesia que además ha vivido en el último tiempo una crisis de confianza a propósito de los abusos que no supo enfrentar, en la que la universidad durante muchos años asumió la voz de la Iglesia en el debate público cuando se debatía, por ejemplo, la ley de aborto en 3 causales, la ley de género, porque la Iglesia no tenía esa voz fuerte y había bajado su confianza. Primero, quiero preguntarle, ¿cómo vivió usted como católico el saber del encubrimiento de los abusos por parte de la Iglesia? Con mucho dolor. Fue difícil, pero uno es parte de una organización humana que comete errores, que se equivoca. ¿Qué organización humana es perfecta? ¿Ya? Y me aferré con mucha fuerza al mensaje, a lo que importa, ya que está en el Evangelio y en Jesucristo. Eso es. Y el mensaje es un mensaje maravilloso de acoger, de incluir, de respetar, de cuidar al otro. Entonces, la verdad es que fue difícil, pero éramos parte de la Iglesia y había que ayudar y dentro de, claro, los casos de abuso salen, pero ¿cuántos pastores hay en la Iglesia que son personas maravillosas que han dedicado su vida, te fijas, a hacer el bien? Pero Entonces, va a haber o sea, ya el discurso cambia con el mismo Francisco después de su visita aquí a Chile. Y fue muy duro con la Iglesia chilena en ese aspecto. Ya en la universidad no hay espacio para abusos. No hay espacio para abusos. No se va a encubrir a nadie. No, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de un rector, y este es un tema muy importante, no tiene nada que ver con la Iglesia, tiene que ver con organizar o manejar una organización que para mí hoy día un tema central va a ser el tema de la transparencia. ¿Ya? Y por lo tanto no hay ninguna posibilidad. Ahora, eso no quiere decir que uno no pueda cometer errores porque no ve algo, pero efectivamente claro, se va a buscar que nuestra universidad sea una universidad completamente transparente. Bueno, ahora el arzobispo, el cardenal Chumalí, ha recuperado la voz dentro de la Iglesia en el debate público, por lo tanto a lo mejor va a quitarle el peso que tenía la rectoría antes cuando no estaba él, digamos, como arzobispo. No, yo creo que tenemos un arzobispo que es extraordinario, pero eso no quiere decir que la Iglesia que la universidad no juegue un rol muy fundamental en el rol evangelizador de la Iglesia y en cuidar la identidad católica. Es un tema central. O sea, somos una comunidad de casi 50.000 personas. Por ejemplo, ahora se vienen varios debates que le voy a preguntar también más adelante, rector, pero uno de ellos se va a poner en discusión el aborto sin causales. Ahí me imagino, bueno, la universidad tuvo una posición bien firme con el aborto en 3 causales, me imagino que va a ser la misma línea. Exacto. ¿Y frente a la muerte digna? Lo mismo, el respeto irrestricto de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Ya eso es, a ver, lo que tiene que hacer un rector que representa a una universidad que es católica. Puse mi mano sobre la Biblia hace 2 días atrás y juré que iba a respetar la doctrina de la Iglesia y eso es lo que voy a hacer. Ahora, claro, estos son debates que vienen de antes, pero este año, y a propósito de las elecciones que vamos a tener a fin de año, el debate por la seguridad es un tema central entre las candidaturas y parece que a la gente lo que quiere escuchar es quién va a ser más duro, quién va a tener la medida más fuerte. Se hablan de las cárceles estilo Bukele, se ha dicho que hay que volver a poner en discusión la pena de muerte. ¿Cómo ve desde su perspectiva esos debates que se han polarizado y que seguramente en una discusión y en un clima electoral se van a polarizar más? Hoy tengo muchas reflexiones, pero sobre el tema de seguridad en particular. Estamos hablando de un problema que es extraordinariamente complejo.
¿ya? No sacan nada con pelearse, porque la verdad que se necesitan todos y todas las cabezas y los intelectos y las acciones y la actitud correcta para lidiar con un problema que no es solo en Chile, que es en muchas partes del mundo y es muy, muy complejo. Yo personalmente creo que nuestro país fue un gran país, ha sido un gran país gracias a una política muy grande de acuerdos, de poder debatir las diferencias y llegar a ponerse de acuerdo sobre temas centrales. Este es uno de ellos. Este es un tema donde no se puede polarizar, porque es absurdo. Me toca a mí ver cosas como cuando se producen los incendios, por ejemplo, en la zona de Valparaíso, Villa Alemana, Quilpué, ver situaciones muy complejas en los procesos de reconstrucción, cómo se llevan adelante, donde te fijas, son espacios territoriales donde se empiezan a jugar lógicas muy complejas. Yo lo único que puedo decir desde la posición, desde la Rectoría de la Universidad Católica, es que nosotros vamos a estar completamente dispuestos para servir al país, quien sea quien tome el gobierno futuro, para ayudar en esto, desde la mejor inteligencia artificial hasta todo lo que tenga que ver con la mejor sociología, etc. Necesitamos aportar herramientas, capacidades para que cualquier gobierno que asuma pueda lidiar con este problema de manera inteligente. ¿Le preocupan los discursos polarizantes? Me preocupan, sí. Me preocupan porque por herencia de mi padre sé a dónde lleva la polarización. Se lo dije a los estudiantes también en la época del estallido social y ellos me entendieron muy bien en ingeniería y llevamos adelante un proceso muy, muy interesante de conversación. Me preocupa, bueno, sí. Usted habló en su discurso de la esperanza fundada, citando al ex rector Castillo Velasco, porque esa confianza que tienen los estudiantes, la comunidad universitaria, es lo que le hace proyectar que esto va para un futuro que le va a servir al país, que va a ir transformando la universidad. Y usted también dijo, tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance para apoyar a Chile a enmendar el rumbo. ¿Cómo se debe entender? ¿Se puede leer como una crítica política? No es eso, porque primero que nada es una crítica política en el sentido que no corresponde a este gobierno, esto corresponde a un país que de alguna manera pierde ciertas capacidades como tuvo de llegar a acuerdos, deja de crear valor, deja de innovar, se descuida del desarrollo tecnológico. Te podría dar 8 o 9 descuidos. Permite que se desarrolle una especie, ¿no es cierto?, de situación compleja con la delincuencia. Falta inversión, ¿no es cierto?, a nivel del control de eso. Tenemos una educación que tiene que ser mejorada muchísimo. Yo creo que hay muchos aspectos, pero no corresponden a un gobierno. Pero claramente Chile es visto desde afuera como un país que cayó en este problema, ¿no es cierto?, de la trampa de los países de ingreso medio. Y tiene que ser capaz de salir de ahí. Y solo va a salir de ahí si nos ponemos de acuerdo y usamos nuestro máximo intelecto para realmente volver a recobrar ese camino de un desarrollo equitativo, inclusivo, donde haya justicia, etc. Pero hay que lograrlo. ¿Ya? Usted en 2010 llegó como rector y en el mismo año en que Giorgio Jackson era presidente como decano, de la FEUC. Sí. Claro, como decano, además me imagino que fue alumno suyo. No, porque él estaba en el área de computación, pero sí, nos conocíamos mucho y hemos conversado mucho en distintas ocasiones de innovación, etc. Con Giorgio nos conocemos mucho. Sí. Y bueno, tenían sus diferencias. Por supuesto. Pero que te das cuenta que aunque uno tenga diferencias con las personas de ciertas visiones de la vida, eso no quiere decir que uno no pueda trabajar con esas personas. ¿Ya? Y eso es lo bonito. Sin duda. Pero lo que voy es porque ahí empezó a sentarse las bases de lo que fue después la petición de la gratuidad en la educación. Que finalmente llega con el gobierno, el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet. Y le quiero preguntar qué significaba para la universidad la gratuidad, porque sin duda que hay alumnos que antes no hubieran podido llegar y eso permite ir acercando a la universidad a familias donde no se hablaba de la universidad católica, donde nadie conocía lo que era la universidad.
Pero ¿qué significa en términos económicos? Porque este año vamos a tener una gran discusión que es el FES. Claro. Antes de contestarte eso, quería complementar la respuesta anterior con que esta esperanza fundada que tú hablaste reside sobre 3 aspectos. Primero, cuando hablo de la patria, hablo del talento que tiene nuestro país. Para mí ese es un pilar fundamental de esta esperanza. Y talento en todo. No estoy hablando acá de la ciencia, de la ingeniería, estoy hablando de todo. Lo segundo, que es muy fundamental, que hablé también en el discurso, es la esperanza en Dios. ¿Ya? Y que conecto con una idea que creo que es muy bonita del universo. ¿Ya? Y lo tercero, sí, es la comunidad. Es toda esta comunidad que tiene todo, absolutamente todo, para empujar y seguir empujando, no solo la Universidad Católica, sino que desde ahí ayudar a nuestro país a producir esta reflexión que se necesita. Perdón por la digresión, pero quería comentar eso. Y hoy día la universidad es más diversa. Absolutamente. Mire, la gratuidad, cuando yo creo el programa de Talento e Inclusión con el profesor Luis Cifuentes, es gratuidad. O sea, nadie me puede decir que yo podría estar en contra de la gratuidad para aquellas personas que lo necesitan. ¿Por qué? Porque el país tiene muchas necesidades. No solo la educación superior. Podemos hablar de la educación en la infancia, podemos hablar de la salud, podemos hablar de millones de infraestructura, millones de temas. Y los recursos son escasos. Por lo tanto, yo siempre planteé muy honestamente que me parecía extraordinario el concepto de gratuidad para aquellas personas que lo necesitan. Para aquellas personas que no lo necesitan, se genera una especie de subsidio cruzado que me parece muy importante. ¿Por qué? Porque los recursos no son infinitos, ¿ya? O sea, dado eso, evidentemente yo favorezco muchísimo que aquellas personas que hayan hecho el esfuerzo, que tengan el talento y que puedan, por su capacidad, entrar a la universidad, tienen que estar garantizados que pueden entrar, estudiar y recibirse, ¿ya? Y por supuesto que eventualmente esto ha generado un déficit a las universidades en general. Y eso es un tema muy importante porque si bien la política de gratuidad es una política que ya está instalada y que vamos a favorecer, como digo, sobre todo para aquellas personas que más lo necesitan, evidentemente no puede ser a costa de destruir los proyectos educativos de las universidades. Hay que ser muy cuidadoso en cuantificar correctamente los recursos involucrados. Porque se va a empezar a discutir este proyecto del financiamiento de la educación superior, el FES, que va a reemplazar el CAE. Claro. Y que propone, para no equivocarme, la eliminación del copago para los deciles 7, 8 y 9. Claro. ¿Qué significaría eso para la universidad si es se muy llegara? delicado. Es muy delicado. Y no solo la Universidad Católica, es muy delicado para muchas universidades en Chile. ¿Ya? Por lo tanto, yo estoy recién entrando al estudio detallado de la ley FES, lo voy a hacer con lujo de detalles, pero ya conozco las cifras y sé que son realmente preocupantes. Por lo tanto, ahí tenemos un problema, hay que conversar con la autoridad, hay que llegar a un acuerdo, hay que buscar un punto de equilibrio. ¿Pero es necesario terminar con el CAE? Bueno, obviamente que hay estudiantes que el CAE y familias que significa una carga gigantesca. Vuelvo al mismo punto, pero hay otros estudiantes que están en el CAE que es prácticamente irrelevante el pago que tienen que hacer de acuerdo a los ingresos. O sea, mi yerno en particular tiene el CAE. Él es venezolano, llegado a Chile, inmigrante, y ha hecho una carrera extraordinaria y puede y va a terminar de pagar su crédito. ¿Ya? ¿Te fijas? Entonces, siento que hay que ser muy cuidadoso, porque a mí me encantaría que obviamente queremos que ningún estudiante ni familia cargue con ese costo. Pero ¿qué pasa con esos recursos que son muy cuantiosos respecto de otras políticas públicas que el país necesita? ¿Ya? Hay que ser muy responsable en esto, ¿no? Y el financiamiento universitario, porque con los aranceles se financia el 70%. Aproximadamente. Y usted planteó cosas bien ambiciosas para, por ejemplo, internacionalizar, crear más investigación, usar mayores tecnologías, habló de la inteligencia artificial, y nos imaginamos que para la investigación, sobre todo, es necesario recursos. ¿Le preocupan los recursos? Mucho. Me preocupa mucho y me preocupa mucho convencer al Estado y a la industria en Chile de que es una inversión extraordinariamente rentable.
¿ya? Como pasa en cualquier parte del mundo. Si tú miras la cantidad de doctores que tenemos en Chile versus los que tiene un país promedio de la OECD, tenemos factores de 5, de 6. Te fijas, estamos muy, muy lejos de lograr una sociedad desarrollada en el tema de investigación, pero eso requiere recursos. ¿Ya? Y esos recursos finalmente, ¿en qué reditan? En que la empresa o el Estado, cuando incorpora estas capacidades, evidentemente es un mejor Estado y es una mejor empresa. La vida de las empresas hoy día en el futuro va a depender en forma muy sustantiva de su capacidad de crear nuevo valor. ¿Y desde esa perspectiva tiene un modelo de financiamiento distinto para la universidad? Me encantaría. Me encantaría que el financiamiento de la universidad, la solución práctica es algo que tengo que trabajar y estudiar con los equipos, pero me encantaría que la universidad no dependa, como depende hoy día, de la magnitud, ¿no es cierto?, de lo que son los aranceles de los estudiantes. Creo que eso es un punto de máxima fragilidad y sobre todo si el tema de financiamiento va a condicionar la libertad académica de quienes estamos llevando adelante este proyecto, ninguna posibilidad. O sea, yo voy a dar mi vida porque se mantenga la libertad de desarrollo de las universidades y en particular la Universidad Católica en Chile, ¿ya? Y me preocupa eso y para eso necesitamos que tanto el Estado como la industria y las personas un poquito respondan a este llamado de apoyo al desarrollo del talento. Los exalumnos. Sí. También, ya. Finalmente, se nos acaba el tiempo, pero ingeniero, me imagino que usted también mira los rankings. La Universidad Católica, bueno, ha subido en los rankings, en este ranking, el QS, que es el más reconocido internacionalmente. Estamos en el lugar 93 de 100, de las 100 mejores universidades a nivel mundial. La Universidad de Sao Paulo es la número 92 y la Universidad de Buenos Aires la 71. ¿Cuál es su meta? Mi meta no es el ranking. El ranking es una consecuencia de hacer las cosas bien, ¿ya? Y conozco mucho los rankings y cómo se manejan y creo que, claro, un número mejor en el ranking, ya te voy a decir, me encantaría estar entre las 50 mejores, lo único que hace es atraer la posibilidad incrementa la posibilidad de atraer talento de distintas partes, por lo cual hay que generar otras condiciones también, porque la gente no va a ir a Chile si no hay seguridad. Entonces, te fijas, todo es un problema complejo. Pero el ranking es el resultado de una universidad que se compromete con un país, que produce transformaciones, que sus egresados cada vez generan más impacto en Chile, fuera de Chile, que es reconocida por sus pares. El ranking tiene mucho que ver del reconocimiento del resto sobre ti. Y si tú haces las cosas bien, y por ejemplo, si vamos a desarrollar una iniciativa de inteligencia artificial que realmente sea novedosa, distinta, de datos y de transformación digital a nivel universitario, que cómo apoya eso, por ejemplo, los proyectos educativos, etcétera, me interesa mucho el impacto, Matilde. Y el impacto, créeme, lo único que va a hacer es traer un mejor ranking a la Universidad Católica. Rector, muchísimas gracias. Estoy segura que esta es la primera de muchas conversaciones que vamos a tener en el futuro. Le agradezco que esta sea su primera entrevista y llegamos al final de este capítulo de CNN Íntimo. Muchas gracias. Ha sido muy, muy entretenido conversar contigo. Muchas gracias. Para mí también le agradezco mucho el tiempo y por cierto que vamos a seguir conversando. Y a ustedes también les doy las gracias por habernos seguido en este primer capítulo de esta nueva temporada de CNN Íntimo 2025. Muchísimas gracias y hasta 7 días más.